Gobierno Regional San Martín. Conecta San Martín. Hace unos días se han iniciado las clases en toda la región, en todo el país. Hemos sido testigos del lanzamiento de buen inicio del año escolar 2026. Un esfuerzo que hace el sector de educación a pesar de la limitación de los recursos, porque hay que ser sinceros, hay mucha intención, hay muchas ganas, pero lamentablemente los recursos que deben designarse desde el nivel central no llegan en la cantidad que se necesita al menos para tener un buen inicio. Pero al margen de eso, los docentes, los administrativos, los directivos han ido trabajando para al menos tener condiciones mínimas para el acceso a educación en nuestra región. Hay una brecha enorme en infraestructura, pero se está trabajando en eso. Y lo bueno es que se ha llegado a lugares donde de pronto la población ya perdía las esperanzas de tener un mejor local escolar. Falta mucho que hacer, porque no solo es infraestructura. Por ello, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es básicamente cómo acogemos a nuestros estudiantes, cómo la familia también tiene que participar de este proceso, pero sobre todo transversal a ello, cómo estamos en nuestras emociones, cómo estamos en nuestra salud mental y qué trabajo estamos haciendo. Esto es un trabajo a largo plazo, no solo es responsabilidad de pronto del sector de educación, pero volteamos nuestra mirada a este sector importantísimo, porque ahí está clarísimo, y lo dice nuestras autoridades, vamos a salir del subdesarrollo cuando de verdad apostemos por la educación. Hoy estamos en esta edición con la representante de la Dirección Regional de Educación, la psicóloga Erika Vegas Yangua, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, psicóloga? Qué gusto tenerte acá, Eriquita. De igual manera, un gusto saludarte y poder hablar un poquito acerca de la salud mental frente a educación y a las situaciones retadoras, como tú mismo lo has mencionado, y qué alternativas podemos sugerir frente a lo que tenemos actualmente. Ya desde la pandemia en adelante, recién se da una mirada un poco más amplia y acogedora a la salud mental. Entonces, desde la pandemia en adelante, incluso desde sede central del Ministerio de Educación, en la norma técnica de cada año se da prioridad a la parte socioemocional. Esto es importante, creo, ¿no? Claro, porque fue básico, como que se mira un poco más lo valioso de cómo poder gestionar nuestras emociones, de cómo poder regularlas, que es muy fácil decirlas, pero es un reto aplicarlas. Y esto a los diferentes grupos etarios, sobre todo desde los docentes, como padre de familia, desde estudiantes y como sociedad, porque también hay un impacto de situaciones que afectan directamente y se pueden gestionar teniendo una adecuada salud mental. Ahora, en educación conocemos a este grupo, o sea, docentes, padres de familia, estudiantes y la sociedad como la comunidad educativa. De pronto la sociedad no está directamente, pero sí de relación. Entonces, esta experiencia, esta iniciativa de brindar afecto, de brindar esta seguridad en las emociones, el manejo de las mismas, en esta comunidad, la idea es que pueda replicarse en nuestra sociedad también, ¿no? O sea, en el pequeñito que es la escuela, luego jalarlo a la sociedad para empezar a cambiar todos estos temas emocionales que tenemos. Ese es el ideal. De hecho, cada hogar es el lugar donde se debería fomentar el mayor espacio de seguridad en los hijos. Pero ese es lo idóneo. Pero las estadísticas actuales mayormente reflejan lo contrario. Del 75% de los casos, a veces los agresores son integrantes del mismo hogar. Por ende, se encuentran una escuela con diferentes riesgos, carencias de habilidades parentales, carencias con estudiantes con carencias de afecto. Y estos se vuelven pues retos para nuestros docentes poder trabajarlos. Entonces, es algo que una trionomía en conjunto. Si tú has hablado sobre los actores educativos principales, pero que esto no trabaja solo, sino se debe conectar junto a la familia, que es lo más importante. Y justamente eso, inicia el año escolar y hay muchos niños que primera vez van al jardín.
Exacto. Niños que del jardín pasan a primaria Exacto. y de primaria pasan ya a la secundaria, que son etapas muy distintas, que tienen sus propias expectativas, pero también hay miedos, hay frustraciones. Imagínate el niño que llega, que está muy pegado en la familia, que hace en la casa, es el engreído de la casa y ahora va a tener que ir a obedecer normas en el jardín, en la escuela, o este paso de primaria a secundaria de cambios hormonales, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar estos temas desde la familia, desde la escuela también? Esos miedos, las frustraciones, que son naturales, ¿no? Exacto. Y a veces nos parece, ¿pero por qué no te quieres quedar? Este es tu colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar a la familia? A veces por unos temas de tiempo, por temas que no conocemos también, porque el tema emocional es amplio. Pero ¿qué les recomendaríamos desde educación? Por ejemplo, si vamos a analizar un aspecto de esta transición, este paso de un nivel académico a otro, efectivamente es algo distinto. Vamos a comenzar primero por esos validar las emociones que el estudiante experimenta. Es decir, entiendo que tienes miedo, hijo. Yo también he sentido miedo en tales situaciones. A eso llamamos validar. Muchas veces invalidamos las emociones como padres y decimos, pórtate bien, eres malcriado, estás haciendo berrinches. Entonces el estudiante... El hombre no llora. El hombre no llora, ¿no? El estudiante que se siente juzgado, frustrado, lleno de mucha impotencia y lo que atina a un mecanismo de defensa que es el llanto. Entonces los padres deberían acompañar el proceso validando esas emociones y también normalizando en un hecho de que también es normal sentir miedo o nervios ante una situación nueva, porque se va a encontrar con niños que todavía de pronto no ha establecido un vínculo afectivo. Es totalmente espacios donde van a haber probablemente ciertos límites, ciertos espacios diferenciados a su hogar, donde probablemente estuvo en algo más acogedor probablemente, o también escenarios donde los hijos están directamente con la tecnología y van a encontrar un impacto directo que la escuela manejan ciertas etapas, límites. Entonces, los padres sí deberían estar y se observa un poco más, es la presencia actualmente, según las investigaciones en educación, en el nivel inicial, los padres están más presentes. Si analizamos ya de un traspaso de educación primaria a secundaria, ahí los padres como que van dejando un poco más la presencia parental dentro del involucramiento académico. También es una etapa muy diferente pasar a secundaria y es aquí donde llegan a un mundo donde está de la mano los cambios hormonales, probablemente la lucha de independencia. No me digas nada porque yo quiero hacer esto, ya quiero cumplir 18 años. Entonces son espacios de transición donde requiere sí o sí el acompañamiento. En estos espacios es necesaria, es importante la relación maestro-padre-familia. Exacto, porque debe haber un engranaje de comunicación donde el padre, los padres deben ser los principales comunicadores de cómo mi hijo aprende, cómo mi hijo tiene diferentes situaciones, cómo puedo regular esos aspectos, y el docente también debe comunicar de cómo está yendo el progreso académico, el progreso actitudinal, y esto debe ser un engranaje constante, no solamente de voy, lo matriculo, entrega de libretas y cierre de año, sino debe ser esa participación continua. Muy bien, estamos conversando hoy en esta edición con la psicóloga Erika Vegas y Anwar desde la Dirección Regional de Educación. Temas interesantes, no queremos juzgar, no hay ningún planteamiento de juzgamiento, pero sí, como lo dice desde el titular, hay retos y también hay que asumir compromisos para mejorar nuestra salud mental y social. Vamos a hacer una pequeña pausa institucional y volvemos aquí en Conecta San Martín, el podcast. Gobierno Regional San Martín.
San Martín es una región con una gran riqueza forestal que debemos proteger. Nuestros bosques son fuente de vida, trabajo y bienestar para la población. La quema de bosques y chacras debe evitarse. Estas acciones provocan incendios forestales que generan pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas. No arrojes colillas de cigarro ni residuos inflamables y reporta de inmediato cualquier presencia de humo o fuego. Recuerda que provocar incendios forestales es un delito. Según el Código Penal peruano, artículo 310, se sanciona con multas de hasta 5.000 UITs y penas de 4 a 6 años de cárcel. Ante la presencia de un incendio forestal, aléjate de la zona y comunícate de inmediato con los bomberos, la Policía Nacional del Perú o la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. Ante los incendios forestales, la prevención y la preparación salva vidas. Gobierno Regional San Martín. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Conecta San Martín, el podcast del Gobierno Regional. Estamos tratando un tema muy importante, fundamental, creemos nosotros, y hay una directiva desde el Gobierno Regional de trabajar en temas de salud, en temas de educación. Hoy hablamos de educación y estoy con la psicóloga Erika Vegas. Psicóloga, se han presentado muchos casos de violencia también en las instituciones educativas y usted hablaba de algo importante que a veces lo queremos invisibilizar, ¿no? Que muchas veces la violencia está en el entorno familiar. Hay un trabajo de prevención, de erradicación de violencia contra la mujer y el entorno familiar, dice. Pero muchas veces el entorno familiar es el violento. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones tomar desde educación, desde el sector de educación para trabajar temas de violencia? Bien, lo que primero tendríamos que trabajar son los espacios, los lazos de amistad y buenas relaciones que puedan existir entre compañeros y con los actores educativos. Es fundamental que pueda generarse un lazo de convivencia sana. En primera instancia, si es que es de la escuela desde la escuela, ¿no? Con planes de tutoría de temas actualizados. 1. 2, es fundamental que se pueda trabajar la tolerancia cero, porque la violencia no es negociable, no se puede establecer un acuerdo. Cuando existan estas situaciones de violencia, también la institución debe reportarlas en los canales ya existentes, como en la plataforma CICB. Si damos una mirada, debería una institución educativa implementar actividades lúdicas, actividades académicas dentro de la hora de tutoría, como por ejemplo trabajar frente a la presión de grupo, trabajar en el desarrollo de habilidades, incluso cómo me llego a vincular con mis papás. Es importante poder trabajar temas como proyectos de vida, temas de cómo los riesgos afectan mi presente y mi futuro, cuáles son los riesgos sociales más latentes. Entonces, desde la escuela existen roles fundamentales, pero que estos por sí solos no se puede avanzar. Que esto requiere sí o sí el compromiso de las familias. Cuando hablamos de tolerancia cero, implica que de pronto a veces en la escuela, en primaria, por poner un ejemplo, un niño golpea a otro y lo tomamos con una risa, lo tomamos como, son chicos, están jugando, ¿no? Exacto. Pero no sabemos cómo se siente el niño que ha sido agredido, de pronto que no esperaba esto, ¿no? Claro, mayormente tendemos a normalizar, por ejemplo, juegos bruscos, peñiscos, patadas, incluso etiquetas a las personas, ¿no? Que estos se prestan para el bullying, que a veces como docentes también sumamos al morbo y de una forma indirecta estamos enseñando a los demás compañeros, a los demás estudiantes, que es normal ponerle una etiqueta, un sobrenombre a tal estudiante por un apodo, que esto ya se vuelve en violencia psicológica. Entonces es muy importante tener cuidado, sobre todo con nuestros docentes, porque son el principal ejemplo y la autoridad para nuestros estudiantes. Ahí lo detenemos un ratito. Usted ha dicho algo muy importante, ¿no? Aquí el que de fondo debe liderar estos temas es el docente. No olvidemos que el docente también es un ser humano. Exacto. Un ser humano que siente, que piensa, que tiene problemas,
que está presionado por unas cosas por ahí, que también tiene hijos, que está haciendo su trabajo escolar y le toma tiempo. Entonces, no olvidemos eso. Pero, usted decía algo, y yo quiero recordar de pronto décadas pasadas, donde el maestro era el líder natural. Hemos perdido un poquito de liderazgo de pronto por encasillarnos en otros temas, que no estamos juzgando, sino que es la realidad. Entonces, y el podcast habla de compromiso. Entonces, más allá de nuestro horario laboral, de pronto hay que comprometernos en educación a ver esos temas. Exacto. Porque los niños, de pronto sin expresar oralmente, gritan lo que le está pasando en su casa, ¿no? Exacto. Alguna actitud, retraimiento o agresividad, son señales de algo está pasando, ¿no? Exacto. Efectivamente, si hablamos de qué está pasando en un hogar, el principal signo de alerta es el comportamiento de los hijos. Entonces, si un niño llega a su aula con expresiones, faltas de respeto, intenciones de causar daño hacia otros compañeros, es un evidente signo que en el hogar existe una carencia. Entonces, es el reflejo directo de lo que puede faltar o lo que está padeciendo un hogar. Si vamos a la parte pedagógica, efectivamente el docente tiene una responsabilidad bastante amplia, pero que a su vez, si esta sale de sus manos, también está en la obligación de poder derivar al profesional que compete. Muchas veces los docentes se cargan toda esta presión, esta responsabilidad, y cargan una mochila emocional muy pesada y llega la frustración. Entonces, lo que deberíamos hacer en primera instancia es capacitarnos en estrategias de gestión emocional. Cómo yo abordo situaciones que me puedan funcionar frente a determinadas situaciones de conducta, probablemente que afectan entre estudiantes. De cómo yo como docente puedo gestionar mis propias emociones, porque ese es un reto. Pero ¿cómo ser tolerante ahí si tú has vivido en una etapa donde de pronto el rigor, el castigo era la forma de corregirte? Exacto. Por ejemplo, justo ahí es aprender a conocerse el docente por sí mismo. ¿En qué situaciones? Si bien me hablas de una educación de años atrás donde se establecía una autoría frente a una rectitud en educación, pero también analicemos el trastorno. Es una educación sometida al miedo, ¿no? Porque antes se utilizaba otro tipo de correcciones, que actualmente es la generación que tenemos. Entonces, el docente, encontrarse frustrado, tengo que saber cuáles son los botones rojos que a mí también como ser humano me destapa, porque hay situaciones de conductas de falta de respeto en el aula, donde ya pierdo la paciencia y yo mismo llego a explotar. Por eso es donde mencionaba la importancia de aprender a conocer yo mismo para que funcione en mí como docente y luego cómo lo abordo con mis estudiantes. Por ejemplo, estrategias como disciplina positiva, que se debería aprender, establecer estas estrategias de acuerdo a los tipos de situaciones que se van a presentar en el aula. Por ejemplo, una de ellas, una herramienta, alabanza versus aliento. ¿Cuál es la diferencia? Alabanza es endiosar a la persona, al estudiante. Tú eres el mejor, el más bonito, el esto, el este otro, enaltecer. Pero el aliento es el que reconoce la aplicación, el compromiso en el proceso. Si bien, Javier, no pudiste llegar al 20, pero siéntete orgulloso del 13 que lograste. ¿Qué te faltaría para mejorar un poco más? Solo estudié media hora, solo hice esto. Reconocer el proceso. Entonces, cuando la persona se acostumbra, el estudiante se acostumbra a la alabanza, muchas veces termina en la frustración, porque el 20, el 18 es endiosar. Y los padres lo mismo. Siempre endiosamos a los hijos, en el hecho de mi hijo es el mejor, el más lindo, y está muy bien, pero que a su vez indirectamente lo estamos canalizando a que fácilmente cuando no puede lograrlo, llegue a frustrar. Y por eso es que hoy en día nos afecta. Somos seres humanos que fácilmente nos llegamos a ofender cuando no hemos en sí trabajado
la tolerancia a la frustración y somos muy reactivos. Entonces, herramientas como estas en que el docente pueda capacitarse, validar emociones, son fundamentales. Muy bien. Vean, queridos ciudadanos, queridos amigos de San Martín, cuán importante la tarea del maestro, del docente. O sea, a veces nos cerramos en que va a dictar clases, pero tiene un universo de personas ahí, de emociones y frustraciones que él tiene que manejar y que él también tiene que fortalecer su comportamiento. Entonces, miren el valor que tiene un maestro en el aula. Estamos conversando estos temas y hablaba un tema importante. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a volver. Necesitamos más psicólogos en los colegios. La falta de recursos de recursos humanos y recursos materiales hace que se incremente la violencia. Volvemos tras la pausa. Gobierno Regional San Martín. El Gobierno Regional San Martín, preocupado por la seguridad de toda la población, comparte las siguientes recomendaciones ante lluvias intensas. Si vives cerca de ríos, quebradas o laderas, identifica zonas seguras, evita áreas de riesgo y ten lista tu mochila de emergencia con lo indispensable. Durante las lluvias intensas, no cruces ríos, quebradas ni zonas inundadas. Aléjate de zonas con pendientes inestables y prioriza siempre tu seguridad y la de tu familia. Si te desplazas a pie, evita calles cubiertas por agua o cerca de corrientes. Un descuido puede ponerte en peligro. Si conduces, evita circular por vías inundadas o afectadas por deslizamientos. Reduce la velocidad, enciende las luces y mantén la distancia hasta que las condiciones de la vía sean seguras. Si identificas una situación de riesgo o una emergencia, comunícate de inmediato con los bomberos, la Policía Nacional del Perú o la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. Ante las lluvias intensas, la preparación salva vidas. Gobierno Regional San Martín. Amigos, estamos en Conecta San Martín, el podcast del Gobierno Regional, conversando un tema muy interesante. De pronto, el tiempo va a quedar corto porque estos son temas profundos, hay estrategias que utilizar, pero estamos dando un primer paso y yo quiero comprometerte, Erika, a venir otro día también aquí para seguir conversando, porque es importante, porque a veces no conocemos algunos temas, no sabemos manejar nuestras emociones y como nos escuchó siempre, de pronto no nos han enseñado en la escuela para ser papás, ¿no? Y cada niño es una atmósfera, un universo, una persona distinta, entonces hay que aprender. Pero, ¿crees tú que en educación, dado que tenemos, hay que ser multidisciplinarios, hay que tener interrelaciones, la falta del profesional de psicología en las escuelas, en los jardines, podría ayudar a que empecemos a trabajar estos temas? Porque los maestros están de pronto dedicados a hacer su clase, presentar su informe, hacer el inventario de la aula y llevar la reunión con los padres de familia. Cada padre también es un caso. Entonces, ver a los temas emocionales de pronto le compete un poco más a los psicólogos. ¿Qué hacer para tener personal profesional de psicología en nuestras escuelas? Qué bueno que se aborde y se dé el valor de la salud mental y que a través de esos espacios también se pueda sensibilizar sobre la importancia. Sería valioso poder contar con psicólogos especializados para poder trabajar en cada institución educativa, desde el nivel inicial o, por ejemplo, ampliar un poco más las educunas, el nivel inicial, primaria, secundaria, colegios de alto rendimiento que puedan existir en mayor número, pero también lo fundamental de la presencia y la existencia de psicólogos. Efectivamente, si nosotros llegaríamos a trabajar de una manera multidisciplinaria, donde el docente tutor llegue a derivar casos que ameritan una atención en salud mental, eso sería valioso. Muchas veces nos encontramos en espacios donde no contamos con profesionales, o en cada provincia asignados hay 4 o 5, pero tenemos 500 instituciones educativas. Entonces tenemos realidades en esta región San Martín donde existe una urgencia de poder contar con profesionales multidisciplinarios, llámese psicólogos,
llámese también practicantes de psicología, ¿no? Que también pueden ir aprendiendo. También, si hablamos de la parte multidisciplinaria, hasta de salud, por ejemplo, enfermeros que también pueden coadyuvar el trabajo que se realiza. Entonces, es valioso trabajar no solamente en la pedagogía, sino también en estrategias, en gestionar diversos aspectos de nuestra salud mental. Cuando hablamos de salud, implica el bienestar completo en lo espiritual, en lo social, en lo académico, en lo monetario, en los diferentes aspectos que muchas veces, si analizamos, no siempre hay un equilibrio entre ambos. Claro, es importante buscar el equilibrio, ¿no? Hay que trabajar para tener comodidad material, pero también hay que trabajar para tener comodidad emocional, espiritual, y la espiritual cobra un valor importante ahí. Pero en estas épocas vivimos épocas de velocidad en tecnología, y a ellos se suman redes sociales. Entonces, ya es impensado señalar de que hay gente que no pueda tener acceso a un teléfono móvil, ¿no? Y los niños solo se exigen, quiero mi teléfono, quiero mi celular y todo eso. ¿Cómo manejar este tema? Porque nos han invadido. De pronto decir, no uses redes sociales es ir a un extremo. Pero ¿cómo gestionar este uso de redes sociales en niños, en niñas, hasta en adolescentes? Es una problemática actual donde hoy en día el padre de familia, la madre de familia, utiliza los objetos, las pantallas, para tratar de mantener ocupado a un niño. Entonces, es una forma de quitarse la responsabilidad y utilizar un objeto y condicionarlo. Las pantallas afectan severamente la parte de la corteza prefrontal, lo que implica que está afectando directamente la atención, la capacidad de cómo yo afronto soluciones. Afecta directamente a diversos estímulos en una rapidez exorbitante que cuando entra a un aula el estudiante se va a aburrir. Entonces, los padres mismos están causando grandes daños con afectación directa en la parte neurológica. Y de aquí es donde se viene desatando problemas, por ejemplo, como hiperactividad, problemas de atención, de falta de control de emociones. Yo veo diferentes cosas, dibujos, que muchas veces terminan en agresión y viene un aprendizaje vicario. Yo hago lo que observo, lo que escucho, y lo mismo llegan a reflejarlo. Una forma, por ejemplo, tan evidente de identificar la dependencia hacia los objetos es cuando los estudiantes fácilmente hacen tremendos berrinches y solamente los pueden calmar con dándoles un objeto. Y los padres lo que deberían hacer sería establecer límites, espacios. Claro, fácilmente podemos decir pantalla cero, que sería el ideal. No obstante, sí deberían colocar tiempos. Supervisar qué tipo de información mi hijo está viendo. No dejarla libre albedrío, que pueda ver cualquier cosa y que esto lo va a replicar. Entonces, debería también existir un acompañamiento responsable en el hecho, papá, he tomado conocimiento de esto, o por qué hace esto. El estudiante, de acuerdo a la etapa de edad que se va a encontrar, va a ir realizando múltiples preguntas. Por ejemplo, realidades donde, ¿por qué papá se están besando dos mujeres, dos varones? Entonces, los padres deben dar una explicación, un acompañamiento responsable. ¿Por qué tal cosa está sucediendo, no? Eso es un detalle muy importante, pero recordemos que los papás muchos tienen que salir a trabajar para tratar de suplir las necesidades. Vamos a regresar con ese tema, con los apuntes finales en esta conversación muy interesante con nuestra psicóloga Erika Vegas. Pausa y volvemos. Gobierno Regional San Martín.
El Gobierno Regional San Martín, preocupado por la seguridad de toda la población, comparte las siguientes recomendaciones ante lluvias intensas. Si vives cerca de ríos, quebradas o laderas, identifica zonas seguras, evita áreas de riesgo y ten lista tu mochila de emergencia con lo indispensable. Durante las lluvias intensas, no cruces ríos, quebradas ni zonas inundadas. Aléjate de zonas con pendientes inestables y prioriza siempre tu seguridad y la de tu familia. Si te desplazas a pie, evita calles cubiertas por agua o cerca de corrientes. Un descuido puede ponerte en peligro. Si conduces, evita circular por vías inundadas o afectadas por deslizamientos. Reduce la velocidad, enciende las luces y mantén la distancia hasta que las condiciones de la vía sean seguras. Si identificas una situación de riesgo o una emergencia, comunícate de inmediato con los bomberos, la Policía Nacional del Perú o la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. Ante las lluvias intensas, la preparación salva vidas. Gobierno Regional San Martín. Bien amigos, estamos de retorno aquí en Conecta San Martín, el podcast del Gobierno Regional, conversando este tema muy importante. Y yo sé que van a quedar algunas dudas, hay preguntas, las pueden hacer en nuestras páginas y va a haber otros episodios con nuestra psicóloga y con los profesionales que trabajan en el área para seguir respondiendo esto. Esto no se va a curar de hoy para mañana, esto es un proceso, ¿no? Así como hemos traído procesos antiguos, tenemos los resultados, ahora debe haber un compromiso para que este empiece a ser un proceso de recuperación de emociones, de recuperación de identidad, de tolerancia, de entender que el otro es como yo, que también siente, que el otro tiene diferentes formas de pensar, que no lo hacen malo ni bueno, sino que es diferente a mi pensamiento, pero que al final todos tenemos la misma igualdad de derechos y oportunidades. Es un temita que vamos a trabajar. Psicóloga, después de conversar todo esto, en la escuela muchas veces, y de pronto alguien se va a ofender, pero muchas veces le damos importancia a que el niño sepa sumar o el niño sepa leer, ¿no? El de inicial debe saber sumar y leer, ya debe ir a primaria. El de primaria debe saber hacer otras aritméticas y otras cosas más. Entonces, eso es lo más importante. Cuando estamos viendo que de pronto es mucho más importante que eso lo va a aprender sí o sí, es el tema afectivo, ¿no? Pero el ministerio me dice que tengo que cumplir estas horas, ¿no? Pero cuando es importante, tanto aprender a cantar entre todos, a abrazarnos, que la escuela de pronto y la casa se conviertan en espacios de acogida, de afecto, que quiera ir, que me sienta bien, que sea el mejor lugar, ¿verdad? ¿O estoy equivocado ahí? Es una visión en realidad que aborda las inteligencias múltiples. Si bien mayormente existe actualmente algo sobrevalorado a la comunicación, de pronto las matemáticas, pero descuidamos los otros tipos de inteligencia. Tú has hablado, por ejemplo, sobre la música. Hay estudiantes que tienen una capacidad desarrollada para el deporte, ¿no? Para el canto, para la poesía. Importante que los estudiantes se sientan en la capacidad de poder expresarse, de poder participar y que el docente y el padre pueda identificar. Mi hijo probablemente no tiene un buen desempeño en matemática, pero es excelente tocando guitarra. Es excelente probablemente manejando un instrumento. Entonces, muchas veces la inteligencia múltiple queda olvidado y solamente nos centramos en desarrollar capacidades en matemática y en comunicación. Entonces, falta dar una mirada a las bondades y a las capacidades de los estudiantes, que cuando son desapercibidas, poco a poco van siendo olvidadas. O de repente utilizar estas herramientas como la música para aprender matemáticas, porque para ser músico hay tiempos, ¿no? Compases, 1, 2. Entonces, sí utilizas matemáticas, sí utilizas comunicación para expresar, ¿no? Entonces, de pronto utilizar estas, ver, como usted dice, otra mirada, ¿no? Exacto, otra mirada. Es fundamental identificar los talentos, las capacidades de los hijos. Yo puedo tener mucha dificultad probablemente en comunicación, pero tengo una habilidad para construir.
tengo esas habilidades, ¿no? Entonces, desde pequeños, incluso se menciona las vocaciones profesionales, desde pequeños vamos dando indicios que nos gusta, ¿no? Y es importante que los padres de familia estemos constantemente observados y podamos ayudarles, podamos orientarles, y los docentes también. Entonces, es fundamental hacer una intervención multidisciplinaria. Creo que poco a poco estamos avanzando en el proceso. Hoy en día, por ejemplo, se le da un valor fundamental a los juegos escolares. Antes era probablemente solamente pequeños espacios, pero hoy en día nuestra región ya está teniendo mejores deportistas con mayores capacidades y ya están en competencias hasta internacionales. Entonces, creo que poco a poco nuestra región va dando pequeños pasos, los padres se van sensibilizando un poco más, pero también hay que ser conscientes que si queremos que una escuela mejore, nuestra familia también debe cambiar. En todo caso, psicóloga, las cámaras del podcast para dar algunos consejos, unas reflexiones finales en este día a nuestros padres de familia y nuestros docentes. Bueno, a través de este espacio me dirijo a todos los padres de familia. En primera instancia, a que puedan involucrarse un poco más en el afecto, en brindar seguridad y establecer límites en cada uno de los hogares. Es fundamental que tú como padre o madre aprendas que el afecto y la seguridad son aspectos fundamentales en la formación de un ser humano, que valga la redundancia, con capacidad humana, que eso es lo que estamos perdiendo. Es fundamental tener estudiantes que sepan dar un buen trato y también que sepan valorarse a sí mismos. Depende mucho de que la familia pueda involucrarse y de que en una escuela sea acogedora con docentes capacitados. Muchas gracias, psicóloga Erika Vegas. Con todo gusto, Javier. Gracias. Amigos, ha sido esta edición de podcast Conecta San Martín con este tema importante. Quedan cosas que conversaremos en otros episodios, pero te invito a que nos observes todos los jueves porque queremos darle la información de calidad y de primera mano para todos ustedes. Nos encontramos en otra edición. Permiso. Gobierno Regional San Martín. Conecta San Martín.